Hola a todos mis queridísimos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí hoy. Espero que se encuentren muy bien y que este vídeo los encuentre con una sonrisa. Hoy vamos a sumergirnos en algo que me tiene fascinada y creo que a muchos de ustedes también les va a interesar. Vamos a hablar sobre la felicidad, pero no cualquier tipo de felicidad, sino esa que se siente tan bien, esa que te hace brillar por dentro y por fuera. Porque sí, la felicidad me sienta de maravilla, y hoy vamos a descubrir por qué y cómo podemos hacer que nos siente de maravilla a todos. Si todavía no lo has hecho, te invito a que le des al botón de suscribir aquí abajo, así no te pierdes ninguno de nuestros próximos vídeos. Y activa la campanita para que te notifique cada vez que subimos contenido nuevo, porque créanme, estamos preparando cosas increíbles para ustedes. ¿Alguna vez han sentido esa chispa especial? Esa energía que los impulsa a levantarse cada mañana con ganas, a ver el mundo con otros ojos, a sentir que todo es posible. Bueno, esa es la felicidad de la que quiero hablarles hoy. No esa euforia pasajera que se desvanece con la misma rapidez con la que llega, sino una felicidad más profunda, más conectada, una que se cultiva y que, como les digo, nos sienta de maravilla. Porque cuando la felicidad es auténtica, cuando emana de nuestro interior, se nota en cada aspecto de nuestra vida, desde cómo nos relacionamos con los demás hasta la energía que proyectamos. Y para entenderlo mejor, vamos a desgranar un poquito esto. Verán, a veces asociamos la felicidad con cosas externas, tener el trabajo soñado, la pareja perfecta, la casa ideal, el coche último modelo. Y sí, esas cosas pueden contribuir, sin duda. Aportan comodidad, disfrute y seguridad. Pero la verdadera magia, la que perdura y se siente en la piel, la que te hace decir, esto es lo mío, esa viene de adentro. Es una fuente inagotable que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestro estado interno. Piensen en Demet Özdemir, esa actriz turca que tanto admiramos. Ella misma ha confesado en diversas ocasiones que la felicidad le sienta de maravilla. Y cuando vemos su rostro, su sonrisa, su energía radiante, su presencia magnética en cada proyecto, es imposible no creerle. Ella irradia una luz propia que cautiva, y esa luz, queridos míos, no se compra ni se finge. Es un reflejo de su bienestar interior. ¿Qué es lo que ella hace? ¿Cuál es su secreto? Bueno, el secreto, queridos míos, no es un secreto esotérico ni algo reservado para unos pocos afortunados. Es una combinación de factores que todos podemos empezar a aplicar en nuestras vidas, con constancia y dedicación. El primer pilar, y quizás el más importante, es el asterisco autoconocimiento. ¿Se conocen bien? ¿Saben que les apasiona, que los hace vibrar, que les da energía y que se las quita? A veces en el ajetreo diario, en la vorágine de las responsabilidades y las expectativas, nos perdemos a nosotros mismos. Dejamos de escuchar esa vocecita interior que nos dice que necesitamos, que nos nutre y que nos agota. Y la felicidad, esa que te sienta de maravilla, nace de esa conexión íntima contigo mismo. Es saber que te hace feliz, que te llena de propósito y perseguirlo, sin importar lo que digan los demás o las presiones sociales. Es permitirse ser uno mismo en toda su autenticidad, porque en la autenticidad reside la verdadera libertad y la base de una felicidad duradera. Y cuando hablamos de asterisco autenticidad, ¿qué significa realmente? Significa ser honesto contigo mismo y con los demás. No pretender ser alguien que no eres para encajar, para ser aceptado o para agradar. La autenticidad implica mostrarte tal cual eres, con tus luces y tus sombras, con tus fortalezas y tus debilidades. Demet, por ejemplo, a través de sus redes sociales, transmite esa autenticidad de una manera muy palpable. Vemos sus momentos de trabajo, de dedicación a su arte, pero también sus momentos de relax, sus pasiones fuera de cámaras, su conexión con la naturaleza o con sus seres queridos. Y esa honestidad es contagiosa, ¿no creen? Es como si te dijera, así soy yo con mis virtudes y mis imperfectos, y me siento bien así. Esa seguridad en uno mismo, que se nutre de la autenticidad, es clave. Y se construye poco a poco, día a día, aceptando nuestras virtudes y también nuestras imperfecciones. Porque nadie es perfecto, y esa es parte de la belleza intrínseca de ser humano. Aceptar nuestras imperfecciones nos libera de la carga de la perfección y nos permite disfrutar más del proceso de la vida. Otro pilar fundamental para que la felicidad nos siente de maravilla es la asterisco gratitud. Sí, la gratitud. A menudo damos por sentado lo que tenemos. ¿Cuántas veces al día te detienes a agradecer por las cosas que tienes?
Por un techo sobre tu cabeza, por la comida en tu mesa, por las personas que te quieren y te apoyan, por un rayo de sol que se cuela por la ventana, por la oportunidad de aprender algo nuevo. Puede sonar simple, casi trivial, pero la gratitud tiene un poder transformador. Cambia tu perspectiva por completo. Te ayuda a enfocarte en lo positivo, en lo que sí tienes, en la abundancia que te rodea, en lugar de lamentarte por lo que te falta o por lo que no ha salido como esperabas. Y cuando te acostumbras a agradecer, empiezas a notar aún más cosas maravillosas a tu alrededor, cosas que antes pasaban desapercibidas. Y eso, créanme, genera una cascada de emociones positivas que te hacen sentir pleno, conectado y en paz. Demet, estoy segura, practica la gratitud. Se nota en cómo aborda su carrera, en cómo habla de sus proyectos con entusiasmo y respeto, en la forma en que valora el apoyo incondicional de sus fans. Esa apreciación por lo que tiene es una fuente de alegría constante. Y hablando de conexiones, el asterisco amor y las relaciones humanas son otro ingrediente esencial para una felicidad que nos sienta de maravilla. No me refiero solo al amor romántico, aunque es una parte importante de la vida de muchas personas. Me refiero al amor en todas sus formas, el amor familiar, el amor de amigos, el amor propio, ese amor incondicional que nos tenemos a nosotros mismos. Rodearte de personas que te quieren, que te apoyan incondicionalmente, que te hacen reír hasta que te duela el estómago, que te inspiran a ser mejor, que te aceptan tal cual eres, es un regalo invaluable. Y a la inversa, saber dar amor, ser un buen amigo, un buen hijo, un buen compañero, una persona que aporta luz y positividad a la vida de los demás, también te llena de una satisfacción inmensa. Es un dar y recibir constante que nutre el alma, que nos hace sentir parte de algo más grande que nosotros mismos. Piensen en la energía que irradia una persona que está rodeada de amor y que a su vez da amor. Es magnética, ¿verdad? Esa conexión humana profunda es un bálsamo para el espíritu. Ahora, ¿qué pasa cuando las cosas se ponen difíciles? Porque, seamos honestos, la vida no es un camino de rosas todo el tiempo. Habrá desafíos, habrá momentos de tristeza, de frustración, de decepción. Y ahí es donde entra en juego la asterisco resiliencia. La capacidad de recuperarse de las adversidades, de aprender de ellas y salir fortalecido. No se trata de no sentir dolor, eso es imposible e incluso contraproducente. Se trata de cómo gestionamos ese dolor, de cómo nos levantamos después de una caída, de cómo encontramos la fuerza para seguir adelante incluso cuando todo parece desalentador. Es como un músculo que se entrena. Cuanto más lo usamos, cuanto más superamos obstáculos, más fuerte se vuelve. Y la felicidad que nos sienta de maravilla, esa felicidad profunda y duradera, está rodeada de una fuerte dosis de resiliencia. Es saber que aunque haya tormentas, siempre sale el sol. Es tener la confianza en nuestra capacidad para superar cualquier adversidad. Y por último, pero no menos importante, la asterisco curiosidad. Oh, la curiosidad. Mantener viva esa chispa de querer aprender, de querer explorar, de querer descubrir cosas nuevas, de hacer preguntas. La curiosidad nos mantiene jóvenes de espíritu, nos abre la mente, nos saca de la zona de confort y nos impide caer en la monotonía. Ya sea aprender un nuevo idioma, leer un libro sobre un tema que desconoces, probar un plato nuevo, explorar un lugar desconocido, tomar un curso online sobre algo que te intriga, la curiosidad es un motor de crecimiento personal que te mantiene vibrante, con ganas de vivir y con una mente ágil. Demet como artista seguramente tiene esa chispa de curiosidad que la impulsa a explorar diferentes personajes, diferentes proyectos, a seguir creciendo en su carrera y a descubrir nuevas facetas de su talento. Pero ¿cómo podemos aplicar todo esto en nuestro día a día? Porque sé que a veces escuchar todo esto puede sonar un poco abrumador, como una lista de tareas pendientes. Bueno, la clave está en empezar con asterisco pequeños pasos. No esperes a tener todo perfecto para ser feliz. La felicidad no es un destino al que llegas un día y te quedas allí para siempre. La felicidad es un viaje, un proceso continuo de cultivo y de autodescubrimiento. Así que, ¿cómo empezamos? Aquí les dejo algunas ideas prácticas para incorporar estos principios en su vida cotidiana. 1. Dedícate unos minutos al día a la reflexión, puede ser al despertar, mientras te tomas tu café, antes de dormir, o en un momento tranquilo del día. Pregúntate, ¿qué me hizo sonreír hoy? ¿Por qué estoy agradecido? ¿Qué pequeña acción puedo hacer hoy para sentirme mejor conmigo mismo o con los demás? No necesitas escribir un ensayo, solo unas pocas frases bastan para enfocar tu mente en lo positivo.
2. Practica la autocompasión. Sé amable contigo mismo, como lo serías con tu mejor amigo. Si cometiste un error, aprende de él, intégralo como una lección y sigue adelante. No te castigues con pensamientos negativos o autocrítica destructiva. Todos nos equivocamos, es parte del aprendizaje. 3. Cuida tus relaciones. Dedica tiempo de calidad a las personas que quieres y que te aportan. Hazles saber cuánto te importan. Una llamada, un mensaje, una cena improvisada, un paseo juntos, pueden hacer una gran diferencia y fortalecer esos lazos que tanto nos nutren. 4. Persigue tus pasiones, aunque sea solo un poquito cada día. Si te gusta pintar, dedica 15 minutos a dibujar o a pintar. Si te gusta bailar, pon tu música favorita y muévete libremente por la casa. Si te gusta leer, lee unas cuantas páginas. Esos pequeños momentos de disfrute dedicados a lo que te hace sentir vivo son valiosísimos. No los subestimes. 5. Cultiva la gratitud. Puedes llevar un diario de gratitud, anotando 3 cosas por las que estás agradecido cada día. O simplemente haz un esfuerzo consciente por agradecer cada día. Agradece algo grande, algo pequeño, algo inesperado. La práctica constante de la gratitud reconfigura tu cerebro para ver lo bueno en todo. 6. No tengas miedo de pedir ayuda. Si te sientes abrumado, triste, o simplemente necesitas hablar, habla con alguien de confianza. Un amigo, un familiar, un mentor. Y si sientes que la situación te supera, busca ayuda profesional. Un terapeuta o consejero puede ofrecerte herramientas y apoyo invaluable. No hay nada de malo en ello, al contrario, es un acto de valentía, de amor propio y de inteligencia emocional. Verán, la felicidad no es algo que se encuentra esperando en un lugar escondido. Es algo que se construye ladrillo a ladrillo, día a día. Y como Demet Özdemir, todos podemos llegar a ese punto en el que sintamos que la felicidad nos sienta de maravilla, que irradia de nosotros. Se trata de tomar las riendas de nuestra propia vida, de ser proactivos en nuestra búsqueda de bienestar y de cultivar esas semillas de alegría y plenitud que todos llevamos dentro. Es un proceso, sí, a veces puede ser desafiante, pero es un proceso hermoso. Y cada pequeño paso que das en esta dirección te acerca más a esa versión de ti mismo que irradia luz, que se siente plena, satisfecha y sobre todo, feliz. Y cuando te sientes feliz, todo a tu alrededor cambia. Tu energía se eleva, tu perspectiva se amplía, tus interacciones se vuelven más positivas y significativas. Es como si el mundo se volviera un poco más brillante, más amable y más lleno de posibilidades. Así que, queridos míos, espero que este vídeo les haya inspirado a reflexionar sobre su propia felicidad, a identificar qué les hace sentir esa alegría profunda y a dar esos pequeños pasos que los acerquen a sentir que la felicidad les sienta de maravilla, tal como a Demet. Recuerden que tienen el poder de crear su propia dicha. No esperen a que las circunstancias externas sean perfectas, porque la perfección raramente existe. La verdadera magia reside en la capacidad de encontrar la felicidad en el presente, en las pequeñas cosas, en las conexiones humanas y sobre todo, en uno mismo. Para recapitular, hemos hablado de la importancia del autoconocimiento, de la autenticidad como pilar para ser uno mismo, de la gratitud como herramienta para cambiar nuestra perspectiva, de las relaciones humanas como fuente de amor y conexión, de la resiliencia como nuestra armadura ante la adversidad y de la curiosidad como motor de nuestro crecimiento personal. Hemos desglosado estos conceptos y, lo más importante, hemos compartido algunas ideas prácticas para incorporar estos principios en nuestro día a día, empezando con pequeños pasos. Porque la suma de pequeños esfuerzos constantes es lo que genera grandes cambios. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. Me encanta compartir estos momentos con ustedes, sentir que estamos aprendiendo y creciendo juntos en este camino hacia una vida más plena, más consciente y más feliz. Ahora, me encantaría saber de ustedes. Porque este canal es para todos y me nutro de sus experiencias. ¿Qué les hace sentir que la felicidad les sienta de maravilla? ¿Qué prácticas, ya sean grandes o pequeñas, les ayudan a cultivar esa alegría en su día a día? ¿Hay alguna figura pública, como Demet, que ustedes admiren por cómo irradia felicidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, interactuar con todos ustedes y responder a sus preguntas. Y si este vídeo les gustó, les aportó algo valioso, o simplemente les sacó una sonrisa, por favor, denle un gran me gusta, eso me ayuda muchísimo a que el algoritmo nos muestre a más personas.
Compártanlo con sus amigos y familiares, con aquellas personas a las que creen que les podría venir bien escuchar estas palabras. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que sigamos creando contenido valioso juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que la felicidad les siente de maravilla siempre. Adiós.